¿Te imaginas inflar un globo hasta el punto que esté por estallarse? Creo que este globo está como defectuoso. Tal vez te estés preguntando ¿a qué se debe esta pregunta? Pues la inflación es un tema que está dando mucho de qué hablar alrededor del mundo, incluyendo claramente pues a Colombia. Por esto, toma tu globo y si no tienes uno, ponte a inflarlo. Esto no es difícil de lo que parece. Porque el día de hoy, en Cosas que pasan en Colombia, vamos a hablar acerca de la inflación. Quienes son derrotados en las urnas ante la expresión ciudadana también tengan la capacidad de construir y no de trabarle el camino de progreso que se quiere desarrollar. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. P mayúscula, P mayúscula, P mayúscula, P mayúscula, P mayúscula, P mayúscula. P de Colombia, Colombia, Colombia con P de Colombia, P de Colombia, Colombia, Colombia con P de Colombia, P de Colombia, Colombia, Colombia con P de Colombia, P de Colombia, Colombia, Colombia con P de Colombia, P mayúscula. Creo que aquí más o menos tenemos una idea de qué trata la inflación, Y no me refiero a la inflación de globos. sino de la inflación que estamos viviendo actualmente en todo el mundo. Pero si tú no sabes qué es inflación, que no panda el cúnico, Es que no pone el único. pues que no cunda el pánico, porque en este espacio te vamos a hablar un poco de qué es la inflación. Podría ser peor que una burbuja gigante de pintura. Dos burbujas gigantes de pintura. ¡Ah! No creo que esa burbuja pueda crecer más. ¡Tonterías! ¡Patricia, no! No me considero un experto en el tema. Es por esto que en las voces de los expertos tenemos a Gloria Muñoz. Bueno, la inflación es un fenómeno económico que consiste en la elevación sostenida de los precios, empezando por los precios de primera necesidad. Es toda una gama de productos de primera necesidad que por motivos diversos empiezan a subir de precio de una manera sostenida. Entonces, como bien sabemos, de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda, justamente la elevación de los precios se debe ante la escasez del producto en el mercado. Y ya que tenemos una mejor idea de qué trata la inflación, tenemos que entender el por qué Colombia está tan mal. Pues según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, la inflación llegó a un 9,23% en el mes de abril, siendo la cifra más alta registrada dentro de 21 años. Además, el incremento mensual ha sido del 1,25% y en lo que nosotros llevamos de este año ya ha aumentado un 5,66%, el doble hasta casi el triple de lo registrado el año pasado, que fue apenas de 2,16%. Pero, ¿cómo llegamos a un punto tan crítico actualmente en Colombia? Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Primero, una de las mayores razones que afectó a todo el mundo fue la pandemia del COVID-19, que como sabemos restringió demasiados servicios y bienes que en su momento tuvieron que cerrar, ya no se producían ciertos productos, las exportaciones se vieron forzadas a también a cancelarse. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya no había la misma cantidad de productos, las empresas se vieron forzadas a aumentar sus precios para evitar pues caer en quiebra. También hay que recordar que Colombia actualmente tiene una deuda bastante extensa de 167.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con esta deuda? ¿En qué nos afecta? Pues lo que provoca es que al momento de que nosotros queramos importar productos de otros países nos salga muchísimo más caro. Pero acá hay algo curioso, y es que también de cierta manera, al estar tan devaluada la moneda debido a esta deuda, nuestras exportaciones suelen ser mucho más baratas a los demás países. ¿Qué significa esto? Pues que al ser un producto que nosotros brindamos es tan barato, muchos países se van a centrar en esto y va a haber como una oferta-demanda.
Pero hay un pequeño detalle que se me pasó, ya que como hablé anteriormente, la moneda colombiana está devaluada. ¿Pero qué significa esto? Cuando una moneda está devaluada, significa que su valor es inferior al dólar. Y como sabemos, el dólar pues ahorita es la moneda internacional, la moneda mundial. Pero yo como sé cuando una moneda está devaluada o al contrario, sobrevaluada. Yo sé que estoy utilizando muchos términos complejos, pero vamos poco a poco. Oye, despacio, cerebrito. Existe un método que fue implementado por la revista The Economist, el cual se llama el Index de la Big Mac. Como su nombre lo indica, pues se basa en la Big Mac, que es una comida de McDonald's muy reconocida alrededor del mundo, y el índice consiste en que se comparan los precios en los diferentes países según su moneda con el dólar actualmente. Yo sé que suena un tanto complejo entender esto, pero vamos a hacer un ejemplo pequeño con la moneda colombiana. Actualmente la Big Mac está costando entre 14 y 15 mil pesos, mientras que en Estados Unidos cuesta apenas unos 5 dólares. Entonces en esto hay un cambio implícito entre unos 2.000, 4.000 pesos más o menos. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Y es que el tema de la inflación en un país es bastante complicado de resolver y no es algo que suceda de la noche a la mañana, como es el caso de una pregunta que me pareció muy curiosa y la traigo a colación acá, y es que nos decían, si hay una inflación en el país, ¿por qué no simplemente crean más billetes? Y así como que estabilizamos la economía. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. A simple lógica, es un buen plan. Pero verdaderamente causaría más inflación. Y yo creo que en esos momentos te estás preguntando, ¿cómo que causaría una peor inflación? Es por esto que cuando sale una nueva moneda de mayor valor en el país, hay gente que se alegra mientras hay otros que no. Porque, según muchos economistas y analistas, cuando sucede esto es que necesitan cubrir la producción de las monedas y por ende deciden simplemente simplificarlo sacando una moneda de mayor nivel. Eso también puede ser indicio de que el país está en un estado de devaluación o que está pronto a entrar a una crisis económica. Y es en este punto donde voy a dar una de las razones de la inflación más polémicas y que mucha gente puede que no la vaya a aceptar o simplemente no le da importancia. Y se trata de nada más y nada menos que del aumento del valor del salario mínimo. A ver, yo sé que más de uno está haciendo caras de ¿cómo así? ¿Cómo es esto posible? Y lo que sucede es que cuando hay un aumento en el salario mínimo, pues también tiende a aumentar el valor de los productos y servicios que se ofrecen en el país. A pesar de que mucha gente y muchos medios lo han tachado de un hecho histórico que favorece al país, realmente no es tan así. ¿A qué presidente se le ocurre la gran idea de subirle al valor del salario mínimo en un momento cuando estamos apenas saliendo de una crisis económica causada por el COVID? Cosas que pasan en Colombia. Estar un poco cansados de estarme escuchando a mí únicamente, así que también me tomé la molestia de salir a las calles y preguntarle a la gente qué perspectiva tiene respecto a la inflación en Colombia. Así que vamos allá. Nos encontramos en la Plaza Bolívar de la ciudad de Tunja, porque vamos a preguntarle a la gente qué opina o qué perspectiva tiene acerca de la inflación que está ocurriendo actualmente en Colombia. Así que vamos allá. Bueno, acá me encontré con el señor Edgar, el cual pues, bueno, vamos a preguntarle, ¿usted ha sido afectado por la inflación o no cree que eso sea real? Sí, claro, se siente. Pues uno como simple ciudadano de a pie, en ese momento, pues obvio que, mire, las cosas se ven más con ejemplos. ¿Qué pasaba antes de la pandemia con el valor de los precios de los alimentos en el plaza de mercado? Sobre todo uno que es padre de familia
y que pues sabe hacer mercado. O sea, por el lado del machismo no, sino que vamos a hacer mercado y sabemos los precios. Y uno se da cuenta de la diferencia de lo que valía, por ejemplo, un kilo de papa antes de la pandemia y lo que vale ahora un kilo de papa. Lo que vale la carne, lo que vale las frutas, la papaya, lo que valen las verduras. Entonces es sumamente grave y pues la gente que medianamente tenga alguna entrada, pues por ejemplo la gente del salario mínimo o de una pensión mínima, pues se ha visto muy afectada para lograr el manejo de su alimentación. ¿Y qué será la gente, digamos, de un estrato socioeconómico que no tiene salario mínimo ni tiene sueldo, que les toca todos los días rebuscarse, que son vendedores informales, que son madres cabezas de hogar, familias de escasos recursos? Entonces eso se ve que el galope de esa inflación nos tiene perjudicados terriblemente y lo difícil es tratarla de solucionar. Básicamente se puede ver que la solución es con producción propia nuestra, pero estamos distantes porque la producción está caída, especialmente la agropecuaria, por esa globalización que ha venido afectando los insumos para los productos agrícolas. Antes era más fácil porque también nuestros campesinos tenían la manera de hacerlo más orgánicamente y ahora si no dependen totalmente de las multinacionales de los abonos y los fungicidas, pues entonces la producción se daña. Entonces eso es como una espada de dos filos que tenemos encima, en el caso de los colombianos, que quién sabe a dónde va a llegar, si no pues hay una política, digamos, de gobierno, ¿no?, para que se pueda mejorar esa situación para todos. Y bueno, aquí continuamos buscando gente que nos pueda sacar de duda de si realmente esta inflación es muy grave o es algo que se ha satanizado o se ha exagerado. Como que acá me encuentro, ¿nos regala su nombre? Pedro Pablo Sánchez. ¿A qué se dedica, señor? Soy empleado. Bueno, señor Pedro, ¿su merced se ha visto afectado o qué perspectiva tiene respecto a la inflación que está viendo actualmente en Colombia? Sí, por supuesto que el tema de la inflación sí lo siente uno como persona, consumidor, y lo siente fácilmente cuando se acerca a la tienda, al supermercado, y con la plata que llevaba hace un mes, hace 2 meses, pues no le alcanza para los productos que corrientemente para sobrevivir llevaba del supermercado o de la tienda. Uno encuentra que el pan que hace 2 meses estaba en 300 pesos, hoy está en 400. Antes llevaba por 2.000 pesos, le daban 7 panes, ahora va y por 4.000 pesos le dan esos 7 panes, por ejemplo. La leche, que el litro se conseguía a 3.000 pesos, ahorita no baja de 4.000, de 4.500. Entonces, ese es el efecto, sí siente uno porque tiene que restringirse, muchas veces se provoca, por ejemplo, de un pastel que antes valía 2.000 pesos, pero ya se lo van a cobrar en 4.000, entonces uno dice, no compro el pastel, sino me consuelo con un chocorramo. Considero que faltaron bastantes temas por abordar, bastantes temas que profundizar, como puede ser actualmente también el conflicto entre Ucrania y Rusia que se está viviendo y también nos está afectando a nosotros económicamente, pero nos hemos quedado sin tiempo y tampoco quería agotarlos de tanta palabrería y tanta chacharía, porque el tema de la economía es bastante complejo. Hay que tener en cuenta que la economía no es algo que se puso de esta manera y se va a quedar así. La economía es bastante inestable. Un día podemos estar con la economía lo mejor posible, pero al siguiente, por X o Y razón, la moneda se cayó. Así que, como dicen algunos, puede que simplemente esto haya sido una racha de malos acontecimientos que nos han traído a esta situación de la inflación, pero también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que dice que todo esto se puede haber amortiguado, pero pues el gobierno no tomó las decisiones más correctas o las mejores, porque estas cosas pasan en Colombia. Yo soy Miguel Ángel y espero que les haya gustado este video, que se hayan entretenido y sobre todo que entiendan un poco más
de la situación que estamos viviendo actualmente en Colombia con la inflación. Yo me despido. Chao, chao. P mayúscula.